ese perfume se mantendrá en la tela por casi la semana completa. En el caso de la flor blanca, ese toque floral blanco que te he estado mencionando, pues aquí también te voy a desarrollar lo que te mencioné en la nota de corazón. Y es que aunque está enfocado para hombres y mujeres que quieren disfrutar de esta sensación que te acabo de describir, quiero mencionarte que quizás para algunas personas pudiera estar inclinado ligeramente más hacia el toque femenino. Bienvenidos sean todos amigos y amigas, acompáñame a ver de un perfume fresco que he estado disfrutando bastante estos días. Este es el Captcha 36, un perfume que busca equilibrar lo fresco, lo pacífico, lo elegante, pero realmente lo logra. Pues quédate en este video para que lo descubras. Este perfume fue lanzado por la casa perfumera Emper Perfumes, que así también como la Afnan, la TAF, pues se dedica a hacer fragancias inspiradas en perfumes nichos y de diseñador. En este caso quizás es menos conocida, pero tiene la reputación para las que conocen esta casa perfumera de que hace perfumes bastante buenos. Podría mostrarte algunos ejemplos, que es el famosísimo Estalión 53, que aquí en República Dominicana se hizo bastante famoso. Está inspirado en el Santal 33 del Le Labo. También tenemos Phantom My Hero, que está inspirado en Black Phantom de Kilian. Muy buenas fragancias. Y aquí en este caso, pues el objetivo de esta versión, que ya para los que están más adentrados en el mundo de la perfumería y más de los nichos, sabes que pues la botella se parece mucho a unos perfumes también de la marca Le Labo. En este caso está inspirado en el de Matcha 26 de Le Labo. Pues aquí lo que básicamente es una fragancia que equilibra esos toques frescos, limpios, florales y ligeramente cítricos en una sola botella que, bueno, de momento va de maravilla. Pero ya tú sabes, aquí te voy a mostrar todo lo que tú necesitas saber para que seas tú quien decida si vale la pena o no. De la botella no te voy a mostrar demasiado, ya que, bueno, se puede decir ahí que es ligeramente minimalista, bastante sencilla, muy pesada, muy parecida también a las botellas del Le Labo. Y nada, un poco elegante básicamente. El líquido en su interior es un poco gris. Ya al principio pensé que era totalmente transparente, pero no. Pues nada, vamos a ver ahora cuál es su atomización y desglose olfativo. Vamos a ver ahí para que ustedes chequen su capacidad de atomización. Es buena, realmente. Pues vamos a colocárnosla y a disfrutarlo un rato. Entonces, ¿cuál es la pirámide olfativa de este perfume? A la salida viene presentando la mandarina, flor de azahar y aldehídos. Aquí es, así como sabemos ya, esta combinación pues cítrica, limpia. Es como si tuvieras acabado de salir de la ducha, pero no después de haberte bañado con uno de los de esos jabones de un cuarto de crema humectante. No, básicamente como si acabaras de salir de la ducha después de bañarte con jabón de cuava, así a lo antiguo. Mencioné aldehídos, pero tú sabes que a mí me gusta dar notas informativas. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para aclararte algunos aspectos de esto. Pues los aldehídos son algunas notas sintéticas, son algunos compuestos sintéticos creados para hacer más profunda intrincada las fragancias, le da una característica diferente. Y hay un tipo de aldehído que se enfoca en dar ese toque de limpieza. Ahora bien, te quiero resaltar que no simplemente porque una fragancia tenga un compuesto sintético pues la hace menos, sino pregúntenle a este señor de aquí. En el corazón entonces viene presentando la flor, en este caso jazmín, y la rosa, pues básicamente dándole un toque floral clásico, por decirlo de algún modo, o conservador, ya que estaba presente en fragancias bastante conocidas como el famoso Eternity. Pero en este caso lo hace bastante equilibrado porque recordemos que ya mencionamos que es un perfume unisex, por lo que aquí no se inclina demasiado hacia la mujer. Pero más adelante te voy a dar un punto que te va a desarrollar más esta idea. Y finalmente entonces la fragancia llega a secarse con unos toques de haba tonka, almizcle
y vainilla, aquí creando una esencia más envolvente, un poquito más cremosa. Y esta es la responsable de la duración del perfume en tu piel. Pero ¿a qué huele realmente la fragancia en la piel? Ya que vimos su desglose olfativo, pues bueno, básicamente una vez que tú te colocas el perfume, el calor corporal comienza a hacer su trabajo, pues vienen presentándose así, ese toque luminoso, brillante, bastante fresco, limpio a la salida. Unos minutos después, pues viene apareciendo unos toques ligeramente florales blancos, no demasiado marcados, pero presentes, ¿verdad? Y finalmente llega en una pequeña base que, aunque se mantiene ligeramente cremoso, pues tampoco en lo dulce o en esta sensación como la vainilla, pues no es tan significativa realmente. Sí está también presente, pero en combinación, no de que resalte demasiado con las otras notas, como la de la salida y su corazón. Es una fragancia que se impera principalmente en ser fresca y a darte la sensación de limpieza. Pero aquí yo quiero hacer la salvedad de que este perfume, ya que he estado haciendo referencia a la limpieza y todo eso, pues no es el típico perfume que pudieras utilizar en los deportes o haciendo ejercicio. Pero también te quiero aclarar, no es que va a llegar la policía tocándote la puerta si te pones este perfume para hacer ejercicio, sino que considero que es un perfume más calmado. Yo pudiera decirlo, como también lo he mencionado anterior en otros videos, que es ese tipo de perfume sin actividad, es decir, con poco movimiento, y que también tiene unos matices que puedes recordar al Santal 33. Pero ¿para quién es el Captcha 36? Que vuelvo y me coloco otro poquito ahí, no importa. ¿Para quién es más ideal este perfume? Pues sencillamente ya más o menos sabes cuál es el perfil del aroma de esta fragancia. Pues está más enfocado en personas que quieren disfrutar de un perfume tranquilo, fresco, limpio, sobre todo manteniendo esos toques que se siente con bastante clase, o un tipo de aroma fresco pero distintivo. En el caso de la flor blanca, ese toque floral blanco que te he estado mencionando, pues aquí también te voy a desarrollar lo que te mencioné en la nota de corazón. Y es que, aunque está enfocado para hombres y mujeres que quieren disfrutar de esta sensación que te acabo de describir, quiero mencionarte que quizás para algunas personas pudiera estar inclinado ligeramente más hacia el toque femenino. Puedo ponerlo un 55% toque femenino y un 45% para hombre, puesto que mantiene esos toques florales blancos que lo equilibra bien para no resaltar demasiado el toque femenino, pero de alguna manera, para que tú más o menos vayas entendiendo la personalidad del perfume, pues te puedo indicar esta parte. El mejor uso del perfume pues está enfocado en oficinas, reuniones, puesto que no es invasivo, no es intrusivo. Y también puedo indicarte que para salidas románticas y eventos sociales, ya que mencionamos esa base que tiene con la vainilla, la batonca, almizcle, puesto que esto mezclado da una sensación bastante agradable, incluso hasta sensual en algunos aspectos, lo que es ese tipo de perfume que te invita a quedarte cerca disfrutando del perfume que tiene puesto esa persona, en este caso que tengas este, y lo hace ideal entonces para eventos sociales de este tipo. El clima ideal va desde verano, primavera y otoño, pero también la característica del secado del perfume pues le da para ser utilizado también de buena manera en temporadas más frías, por lo que yo puedo indicarte que tiene la versatilidad completa, una fragancia unisex para diferentes actividades y que puede ser utilizada en todas las temporadas del año. Y si te está gustando el contenido, pues me gustaría de todo corazón que le dieras like, que te suscribieras si no lo has hecho y active la campanita de notificaciones y me vayas indicando cuál ha sido tu experiencia con este perfume. Rendimiento de la fragancia en la piel tiene una duración buenísima, estoy encantado con este desempeño. Para mí puede ir tanto de las 7 a las 9 horas, lo que es buenísimo, un perfume súper económico que te dé esto, pues
está bien, está adecuado. En la tela, aquí es una bestia total, ya que puede durar varios días, no importa dónde tú tengas la ropa sucia. Ese perfume se mantendrá en la tela por casi la semana completa. Esto es indiscutible, lo he visto mucho. Y básicamente como este tipo de detergente con alguna molécula que perduran demasiado en la piel, y cuando manipulas la ropa, aunque esté junta con otra ropa sucia, pues este olor sale a flote. Realmente aquí tiene muy buen rendimiento. En cuanto a la estela y su proyección, yo considero que es alta, pero quizás para algunos se pudiera poner en duda esta experiencia, este aspecto de que sea una proyección y una estela alta, porque no es ese perfume clásico rompenarices. Sí, se siente, y se siente a buena distancia aparte de ti, sobre todo en las primeras horas que tú tienes el perfume puesto, pero no es que serás un huracán con este perfume, por lo que quizás para algunas personas sentirían que no tiene muy buen proyección o estela. En mi caso difiero totalmente, y eso es lo que yo te digo aquí, puramente mi experiencia. Para ir casi cerrando de todo el tema con la fragancia Captcha 36, vamos a quitarnos de la pantalla y vamos a hacer una pequeña sección de pros y contras. Aquí sí realmente, básicamente, te englobo casi todos los aspectos, y ahí nos quitamos. Pues bueno, vamos a empezar con los pros como siempre. Lo primero que podemos añadir como una ventaja sobresaliente es la versatilidad. Ya lo has visto, un perfume unisex se puede utilizar de manera formal e informal todo el año. Buena relación calidad-precio. Un toque limpio con un fondo cálido que lo hace bastante equilibrado. También por eso es ideal ser utilizado todo el año. Un perfume elegante y tranquilo, y una fragancia muy fácil de usar, por lo que a nadie le va a molestar. Contras. Puede sentirse genérico si buscas algo rompedor, entre comillas. La duración dependerá de la piel, obviamente. Estos son aspectos que aplica a casi todos los perfumes, ¿verdad? Por lo que no esperes que sea un perfume tipo Beast Mode siempre. Si no te gustan las flores clásicas, o bueno, en este caso, el aroma florales un poco clásico, quizás esto no sea para ti. Y sobre todo, si deseas un aroma más claro, es decir, o puramente masculino o puramente femenino. Si andas buscando un perfume así, que no sea un tanto ambiguo, pues realmente este puede ser un contra para ti y deberías buscar otra cosa. Bueno, no es especialmente adecuado para resaltar demasiado, ya que no creo que este sea el objetivo de este perfume. Y puede oler a producto de limpieza o detergente según tus experiencias, obviamente. Entonces, ¿vale la pena? Creo que sí, porque logra lo que, bueno, pues la sensación que te realiza en ti, pues creo que la logra bien. Un perfume que equilibra bien los toques limpios, elegantes, sobrios. Este es un perfume que no es para nada extravagante. De lo contrario, considero que es práctico y sobre todo elegante. Sí se siente una fragancia distintiva, aunque para algunas personas que quizás tienen mucha experiencia con este tipo de fragancia, pues quizás le parece pues normalita. Una muy buena proyección, un buen rendimiento, fácil de usar, fácil de gustar para hombres y para mujeres que quieran disfrutar de todo esto. Creo que en ese aspecto pues realmente lo hace bien. No le exigiría demasiado por el precio, y sobre todo manteniendo estas sensaciones con un perfume sumamente versátil y moderno. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Y me creerías que de este perfume que te dejo aquí debajo, un suscriptor ha usado más de 20 botellas a lo largo de los años? ¡Wow! Increíble. Pues mejor dale un ojo a ver si también es para ti, ya que es sumamente asequible. Ahí te lo dejo.